¿Por qué decidí escribir? Decidí escribir por agradecimiento, para llenar un hueco y por rebeldía, básicamente. Por agradecimiento a mis abuelos y a mi padre por haber sido como han sido. Unos verdaderos abuelos, cariñosos, formativos, un padre recto. Para llenar un hueco en el sentido de que la historia en un principio siempre se ha escrito por los ganadores y además se ha prohibido escribir a los perdedores. Luego, eso sí, todos sabemos que con el paso del tiempo se suele ir formalizando, se suelen ir tranquilizando la situación y poco a poco va saliendo a la luz. La luz, la verdad, de manos de los perdedores. Para llenar un hueco, porque siempre he sentido que la historia de mis abuelos debía ser conocida, que no podía quedar relegada al olvido y que no se podía repetir. Y por rebeldía, porque siempre me ha indignado la injusticia, por pequeña que sea. Y en este caso no es pequeña. Tenía que dejar mi constancia de que millones de personas perdieron su futuro y 1,5 millones su vida por el capricho de una sola persona. Sí, secundada por otras muchas, sin escrúpulos, porque para mí es no tener escrúpulos el matar por pensar diferente. Y esa rebeldía me impelió a escribir y a dejar una huella más, la mía, ahora, en favor de que no se repita de nuevo la historia. ¿Por qué sueños rotos? Pues porque yo era poseedor de todos los elementos para difundir esa historia. ¿Y por qué no podía ser de otra manera? Porque pensé, y pienso también ahora, que el no escribir sueños rotos hubiera sido una forma de cobardía, del estilo que refleja aquella frase famosa de Albert Einstein en la que dice que el culpable de una infamia no es solo el que la comete, sino también aquel que conociéndola mira hacia otro lado. ¿Y cómo podía llamar a esa historia? La respuesta no tardó en llegarme. El ejemplo de lo sufrido por mi abuelo y por mi padre era el mismo que el de millones de personas. Sí, millones. No cientos de miles, sino de millones. Millones de personas que vieron sus sueños truncados para siempre. Algunos de ellos no se hubieran cumplido por circunstancias de la vida, pero no por el derecho ni por la forma de pensar obligada de otras personas. No es admisible que se rompan los sueños por el capricho de otras. No es admisible que haya personas que impongan su forma de pensar y rompan esos sueños. ¿Dónde hay una ley que diga que alguien tiene el derecho de romper los sueños de otras personas? ¿Cómo se gestó la novela Sueños rotos? Me fueron llegando los datos poco a poco y al principio sin querer. Cuando me di cuenta lo tenía casi todo. Primero de pequeño en forma de amor, del amor de mis dos abuelos, de Luis, el protagonista de Sueños rotos, en forma de juegos, de persecuciones, de pilla-pilla, de escondite. Y luego del juego venía la merienda y alguna historia de sus campañas en África. Si por la razón que fuera él ya no podía contárnosla, por lo que fuera, entonces era la abuela, Carmen, la que nos contaba uno de los muchos cuentos que ella conocía. Luego, entre mis 18 y 20 años, ya les pedía más detalles. Al poco de esa edad mía fallecieron y con su desaparición, mi matrimonio nuevo y mi joven paternidad, la historia se quedó estancada. 20 años más tarde, mi tío sacerdote, Carlos, hijo de mis abuelos, escribió un pequeño folleto con su biografía, un folleto que no tenía intención de publicar, que lo hizo con la intención de no perder esos datos familiares y que nos los pasaran a nosotros. Y eso me reactivó ese rescoldo que tenía en algún lugar de mi corazón. Y empecé a recopilar más información gracias a esa privilegiada memoria también de mi padre, Luis, de mi otro tío, Ricardo, y de mi otra tía, Carmen. Y empecé a escribir ya con la intención de publicar la historia esta algún día. ¿Qué encontrarás en Sueños rotos?
encontrarás una historia real y una novela. Una novela para evitar que una mera relación de hechos se haga pesada y conseguir precisamente el efecto contrario, aprender disfrutando. Una definición implícita del concepto de ser humano hombre, de lo que debería ser cualquier ser humano. Un conjunto de características que hoy en día son más bien escasas. Honor, sinceridad, consecuencia, fidelidad, empatía, valor, amabilidad, respeto, pero no alguna de ellas, sino todas juntas en una persona. En amor, amor por los demás. Y en los demás incluye a uno mismo. Esta historia está escrita por mí y yo soy psicólogo clínico. Eso influye. Influye intentando transmitir los pensamientos y emociones de los personajes de la novela, de la historia, que van subyacentes a sus actos. Así que encontrarán historia, novela y psicología. ¿Qué me gustaría conseguir con Sueños rotos? Ya he conseguido gran parte. He conseguido que Luis Pérez López Vago entre en la historia. He conseguido que Luis Pérez Villalba entre en la historia. Y para mí, por la puerta grande. He conseguido que aquella intención de quienes obligaron por la fuerza, por la violencia, con la muerte, con la represión, con la tortura, que intentaron hacer callar a los que pensaban diferente a ellos, se quede en infamia, en ignominia, en resumen, en indecencia. ¿Qué me gustaría conseguir? Pues si Sueños rotos llegase al cine, se publicitase, pues mucho mejor. Si se consiguiera llegar a ser un bestseller, estupendo. Si me diesen el Nobel de Literatura, fantástico. A ver, se lo han dado a un cantante, a Bob Dylan, ¿no? ¿Por qué no a mí? Pero también he conseguido no quedarme callado. Y ahora toca fluir. Es el momento de los lectores.